Este año nos correspondía celebrar el 22 aniversario del Museo de Cultura Popular. Sin embargo, los costarricenses debieron esperar un poco más. Resulta ser que debimos iniciar con responsabilidad en la Universidad Nacional el proceso de restauración de las paredes de esta hermosa casona de Bareque, que ya tenía bastante deterioro y que teníamos que salvaguardar este patrimonio que nuestros costarricenses nos han encomendado. Este trabajo de restauración lo iniciamos durante el mes de septiembre con la participación, o más bien la responsabilidad, de dos restauradores, Roy Zumbado y Guillermo Cubero, a quien tenemos en este momento acá y con el cual vamos a conversar. Con mucha nostalgia, Guillermo, yo recuerdo cuando en 1990 iniciamos el proceso de restauración de esta casona de Bareque, construida aproximadamente a finales del siglo XIX. Pasaron 22 años y el deterioro de las paredes, de pisos, se dio. Debimos acudir a personas como ustedes que nos ayudaron a salvaguardar este patrimonio que con mucha responsabilidad la universidad lo ha asumido. Quisiera, Guillermo, que nos contaras cómo fue este proceso, porque yo sé y te miré desde diciembre, fue un proceso bien difícil, pero que nos contés cómo fue el proceso, más o menos para que los costarricenses entiendan qué implica intervenir responsablemente un edificio arquitectónico. Bueno, para mí fue una experiencia muy gratificante porque tenía el proceso, digamos, estaba a cargo de Roy Zumbado, que es un experto que tiene una formación muy importante en restauración, que la llevó en México. Entonces yo me sentía muy complacido porque estaba prácticamente con él aprendiendo muchísimas cosas muy interesantes todas. El edificio tenía pues un deterioro, como usted lo acaba de señalar, ¿verdad? Muy grande en todas sus estructuras, sean paredes, pisos, en las maderas, en los techos. Prácticamente el diagnóstico era de que había que hacer una intervención extensa en muchísimas áreas. Nosotros empezamos con la más grande, que era la intervención de las paredes, y sí nos llevó tal vez como 2 o 3 semanas removiendo toda la capa pictórica, que había que hacerlo con una espátula de pulgada, o sea que había que ir prácticamente centímetro a centímetro removiendo toda la capa pictórica. Después de ese proceso, que fue un proceso bastante intenso, varias semanas, la casa se veía muy bonita porque la veíamos muy distinta. No era la casa que conocíamos, cambió completamente la perspectiva, la forma y todo. Y luego empezó el proceso ya de identificación de los principales daños. Al remover la capa pictórica aparecieron grietas, aparecieron partes sueltas, aparecieron muchos daños, incluso daños estructurales. Entonces fue un proceso muy largo, ¿verdad? Donde hubo que intervenir, digamos, las paredes, desde la estructura, en algunos casos cambio de la caña, y ya después la colocación de barro, donde habían las lagunas de material, y después ya el proceso otra vez de recuperación de los repellos y la capa pictórica. Tal vez una cosa para agregar es que fue muy interesante los materiales, porque uno de los materiales principales, aparte del barro, fue la boñiga, que tuvimos que experimentar mucho con la boñiga, había que irla a traer fresca. Entonces al principio la traímos de un lote aquí cercano, en baldes, y después ya fuimos viendo que esa boñiga no funcionaba tan bien, sino que fuimos a un lugar, digamos, a traerla, digamos, más fresca. Y finalmente fuimos a una finca de la universidad donde la traíamos aquí como a 1 kilómetro en baldes. Entonces llegábamos al museo prácticamente llenos de boñiga de la cabeza a los pies. Entonces fue parte de ese proceso, ¿verdad?, complejo de toda la restauración, que, como decía, después implicó maderas, pisos, tejados, empedrados, etc. Una de las cosas muy interesantes, Guillermo, que ustedes pudieron desarrollar en este proceso de intervención fue el respeto total hacia el saber tradicional de los constructores de antaño, que con mucha sabiduría, como vos decís, trabajaron con fibras, con boñiga, con barro. Ustedes respetaron totalmente esos materiales y los procesos, las etapas que fueron interviniendo cada uno de los pisos, del empedrado, como vos decías, o las mismas paredes. Y yo recuerdo que uno de los problemas fue la temperatura. Tuvimos un enero caluroso, ventoso, y ustedes no esperaban eso.
pero ustedes fue muy interesante como pudieron resolver de una manera muy, como te decía, respetando estos saberes de los, ¿verdad?, tradicional, pero enfrentándose a algo que en el pasado tal vez nuestros abuelos, cuando construyeron esta casa a finales del siglo XIX, no lo tuvieron, el cambio climático. Bueno, sí, es importante. Fue un proceso de mucho aprendizaje, pero también un proceso en el que se pusieron a prueba dos cosas. Primero, el conocimiento que teníamos de los saberes tradicionales. Entonces teníamos que saber de barro, teníamos que saber de boñiga, de los materiales, teníamos que saber de cal, saber de caña, etcétera, y saber del clima, etcétera. Y también puso a prueba todo nuestro conocimiento en términos del saber científico de la conservación y restauración. Entonces, haciendo, echando mano a esos dos, comenzamos a experimentar. Hubo momentos donde era tan grave el calor y la sequedad del clima y las paredes seguían rajándose y rajándose y rajándose, que tuvimos que comenzar a experimentar. Experimentamos con leche, que tenía que ser leche no del comprada en el supermercado, sino que ser leche de acá, de las vacas de la universidad. Experimentamos en algún momento con huevo, experimentamos con muchas cosas para tratar. La boñiga la tratamos de una manera, la tratamos de otra, pero sí tuvimos una lucha grande con el clima, porque sí, era un clima absolutamente tórrido, ¿verdad?, absolutamente caliente y seco, y era algo que no previmos, que hubiera una relación tan estrecha entre intervención arquitectónica y clima. Bueno, pero al fin exitosamente, el 31 de julio, para ser más exactos, Roy Zumbado y Guillermo Cubero hicieron entrega de este inmueble para que nosotros pudiéramos proceder al diseño y al montaje de la nueva exposición permanente que albergará el Museo de Cultura Popular, y que usted, visitante, podrá tener acceso a esta exposición durante la semana con los grupos de estudiantes de escuelas, colegios y universidades, pero que también lo podrá hacer los domingos en familia y venir a disfrutar de nuestra oferta cultural, como lo estamos haciendo este domingo.